Mi padre me dio hasta la medianoche para transferir mis ahorros, o podía empacar mis cosas y largarme. Tenía 26 años, y mi nombre es Sofía Morales. Había pasado 8 años construyendo esa cuenta de ahorros, peso sobre peso. Sacrifiqué vacaciones. Reparaba mi viejo coche con cinta industrial y pura necedad. Comía almuerzos baratos en mi escritorio mientras los demás pedían comida a domicilio. Ese dinero no era un extra. Era mi plan de escape. Era el enganche para la vida que había estado construyendo en silencio, lejos del control de mi familia. Pero en esa mesa, durante la cena, nadie preguntó qué significaba para mí. Solo preguntaron qué tan rápido podía entregarlo para la boda de mi hermana. Mi madre me llamó egoísta, una mala hermana, una vergüenza para la familia. Mi hermano me mandó un mensaje desde el otro lado de la mesa. Ya, Sophie, paga y deja de hacerte la importante. Leí el mensaje, levanté la vista y sonreí. No porque fuera débil, no porque hubiera aceptado. Sonreí porque dentro de mi bolso, debajo de mi suéter doblado, había un sobre cerrado que ellos no sabían que existía. Y lo que había dentro de ese sobre era más grande que una boda, más grande que sus amenazas, más grande que cada mentira que habían construido alrededor de mi silencio. ¿Alguna vez te has sentido como un cajero automático andante para tu propia familia? Porque esa noche, mientras esperaban que yo llorara, rogara o me rindiera, me di cuenta de algo con una claridad helada. Habían pasado años, enseñándome a desaparecer. Pero sin querer, me habían entrenado para documentarlo todo. Antes de contarte lo que dijo él después y lo que pasó cuando salí de esa casa, dime, ¿qué hora es para ti en este momento? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Crecí en Valle de Cedros, un pueblo en la sierra donde todos conocían tu apellido antes que tu nombre. Mis padres, Arturo y Mariana Morales, eran los dueños de Maderas y Eventos Morales, un negocio familiar que empezó como un taller de restauración de muebles, y poco a poco se convirtió en un exclusivo lugar para bodas rústicas, conectado a una sala de exhibición llena de mesas hechas a mano, arcos de cedro y mentiras bien pulidas. Para los de afuera, éramos la típica familia mexicana trabajadora que había construido algo de la nada. Para mí, éramos un escaparate, hermosos desde la calle, pero agrietados por dentro. Mi hermana menor, Valeria Morales, era el rostro de esa imagen perfecta. Salía bien en las fotos, se reía fuerte, abrazaba a los clientes y sabía cómo hacer que mis padres se sintieran admirados. Mi hermano, Mateo Morales, era el príncipe de la familia, el que fracasaba hacia arriba con una sonrisa. Y yo era la útil, la responsable, en la que se podía confiar para las facturas, los depósitos, los contratos con proveedores, las declaraciones de impuestos, las emergencias de madrugada y cada desastre que nadie quería admitir que existía. A los 26, trabajaba como analista de cumplimiento en una Sofipo local, lo que significaba que pasaba mis días revisando transacciones sospechosas, documentos falsificados, irregularidades en préstamos y gente que creía que los números podían esconderse para siempre. Quizá esa era la ironía. Mi trabajo era detectar exactamente el tipo de cosas que mi familia me había estado haciendo. Los recuerdos no volvieron en orden. Volvieron como cortadas de papel mientras preparaba ese sobre. Primer doblez. Tenía 17 años, abriendo un correo que decía que había ganado una beca parcial para un programa de verano de contabilidad en Ciudad de México. Recuerdo que me temblaban las manos, no de miedo, sino de pura posibilidad. 2 días después, mi madre se enfermó y mi padre me dijo que la familia era lo primero. Me quedé en casa, atendí llamadas de proveedores, limpié la sala de exhibición, rastré depósitos y vi cómo la oportunidad que pudo haber sido mía se desvanecía. Cuando Valeria ganó la más encantadora en un concurso local ese mismo verano, mis padres organizaron una cena para 20 personas. Segundo doblez. Tenía 19, creando una hoja de cálculo que salvó a Maderas y Eventos Morales de perder un pedido de muebles corporativos muy importante. Mi padre usó mi sistema de precios, consiguió el contrato, y luego le dijo a una sala llena de clientes que Valeria tenía una mente natural para los negocios.
Ella sonrió y aceptó el aplauso mientras yo estaba parada junto a la cafetera, sosteniendo servilletas extra. Tercer doblez. Tenía 22, sentada en el consultorio de una terapeuta a 40 minutos de casa, porque temía que alguien en Valle de Cedros reconociera mi coche. Le dije a la terapeuta que estaba cansada todo el tiempo, no con sueño, cansada hasta los huesos, cansada de ganarme el amor resolviendo problemas, cansada de ser elogiada solo cuando era útil. Ella me preguntó qué era lo que yo quería. Me quedé mirando la caja de pañuelos y me di cuenta de que no tenía una respuesta, porque había pasado toda mi vida pidiendo permiso para querer algo. Fue entonces cuando empecé a ahorrar. En silencio, agresivamente, en secreto. Ahorré para tener mi propio despacho contable, una pequeña oficina donde trabajadores locales y pequeños negocios pudieran obtener ayuda financiera honesta, sin ser intimidados o avergonzados. Llamé a la carpeta Vida Nueva. Nadie sabía de su existencia, excepto mi mejor amiga Elena Rojas, una asistente legal con una mirada aguda y un sentido de la justicia aún más afilado. Elena me había visto hacerme pequeña durante años. Fue la primera persona que me dijo, Sofía, ser leal a quienes te explotan no es una virtud, es una herida. Al principio no le creí. Yo quería ser buena. Las buenas hijas perdonan, las buenas hermanas ayudan, los buenos miembros de la familia se sacrifican. Ese era el guión que me había memorizado. Pero entonces, Valeria se comprometió, y de repente mis ahorros se convirtieron en un recurso familiar. Al principio lo plantearon como una ayuda, luego como una contribución, después una obligación, y finalmente una deuda. Mi padre dijo que la boda atraería la atención hacia maderas y eventos morales, porque el prometido de Valeria venía de una respetada familia de desarrolladores inmobiliarios. Mi madre dijo que una boda hermosa nos beneficiaría a todos. Mateo dijo que yo era una aburrida y dramática por preocuparme por el dinero. Valeria dijo que siempre había soñado con una boda que hiciera llorar a la gente al entrar. Nadie preguntó si yo también tenía sueños. Nadie preguntó a qué había renunciado ya. Simplemente asumieron que la hija responsable haría lo que siempre había hecho, doblarse hasta hacerse más pequeña para que todos los demás cupieran cómodamente. Pero esta vez, cada doblez se convirtió en evidencia. Cada recuerdo se convirtió en una línea en una cronología. Cada insulto se convirtió en una confirmación. Y cuando finalmente abrí mi estado de cuenta en la Sofipo un viernes por la tarde y vi una consulta de crédito que nunca autoricé, la tristeza dentro de mí no se convirtió en lágrimas. Se convirtió en concentración. El ultimátum no surgió de la nada, aunque mi padre intentó hacerlo sonar como una simple conversación familiar. Comenzó en la cena del domingo, en el salón trasero de maderas y eventos morales, el que usualmente se reservaba para catas de pasteles y reuniones con proveedores. Mi madre había puesto la larga mesa de campo como si estuviéramos recibiendo clientes, no acorralándome. La carpeta de la boda de Valeria estaba junto a la canasta del pan, gorda de muestras de tela, cotizaciones de flores y notas escritas a mano sobre la iluminación. Mateo estaba recostado en su silla, mirando su teléfono, fingiendo no escuchar mientras lo escuchaba todo. Mi padre esperó a que sirvieran el postre antes de aclararse la garganta y decir, Sofía, tenemos que hablar de tu contribución. Yo ya sabía. Mi tenedor se detuvo a medio camino del pastel de manzana. Les dije que puedo ayudar a revisar los contratos con los proveedores, dije con cuidado. También puedo ayudar a negociar las rentas, pero no le voy a dar mis ahorros a nadie. La sonrisa de mi madre se tensó. Nadie dijo dar. Dijimos contribuir. Me pidieron 800,000 pesos, dije. Eso no es una contribución, es todo mi futuro. Valeria puso cara de herida, como siempre lo hacía cuando alguien ponía un límite donde ella esperaba una alfombra roja. Es solo un día, dijo. Es mi boda. Miré su carpeta. Exacto, tu boda. La palma de mi padre golpeó la mesa con la suficiente fuerza como para hacer temblar los vasos. No le hables así a tu hermana. La habitación quedó en silencio. En algún lugar, más allá de la pared, un técnico estaba probando los altavoces en el salón principal, y una canción de amor amortiguada sonaba con estática. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz baja y peligrosa.
Esta familia te ha mantenido más tiempo de lo que entiendes. Vives bajo nuestro techo. Usas nuestro apellido. Te beneficias de este negocio. Ahora es tu turno de mostrar gratitud. Casi me río de la palabra gratitud. Yo pagaba renta. Yo llevaba sus libros contables después del trabajo cada vez que se sentían abrumados. Había detectado sobrecargos de proveedores, corregido registros fiscales y limpiado los errores de pedido de Mateo más veces de las que podía contar. Pero gratitud en mi familia significaba obediencia. Estoy agradecida por lo que fue real, dije. Pero ya terminé de pagar por lo que fue falso. Mi madre se llevó una mano al pecho como si la hubiera abofeteado. ¿Oyes eso, Arturo? Falso. Nuestra propia hija se sienta aquí a insultarnos, a 2 semanas de la boda de su hermana. Mateo finalmente levantó la vista y sonrió con desdén. Un segundo después, mi teléfono vibró debajo de la mesa. Su mensaje apareció en la pantalla. Perdedora, ya paga y deja de hacerte la importante. Lo miré por un momento. Luego puse mi teléfono boca abajo. Algo dentro de mí se aquietó. Mi padre debió confundir mi silencio con debilidad, porque presionó más. Tienes hasta la medianoche. Transfiere el dinero o te mudas. No voy a tener egoísmo viviendo en mi casa mientras tu hermana sufre. ¿Sufre? Repetí. Valeria está eligiendo entre muros de champaña y un altar de cedro tallado a mano. Eso no es sufrir. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas de rabia. ¿Por qué siempre me hace sentir culpable por ser amada? Esa frase podría haberme roto antes. Esa noche, solo lo aclaró todo. No te culpo por ser amada, dije. Los culpo a todos ustedes por llamarlo amor cuando requería que yo desapareciera. Mi madre estalló. Estás siendo una mala hermana, mi padre añadió, y una mala hija. Mateo se rió y murmuró. Pronto ninguna de las dos, cuando la echemos. Metí la mano en mi bolso y toqué el sobre. No lo saqué todavía. No del todo. Solo dejé que la esquina se asomara por medio segundo, lo suficiente para que los ojos de mi padre se fijaran en él. Qué curioso, dije en voz baja. Yo iba a decir lo mismo de todos ustedes. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Me levanté, metí la silla y recogí mi abrigo. Significa que deberían tener cuidado con lo que le exigen a alguien que sabe dónde está enterrado cada recibo. El rostro de mi padre cambió, solo un poco. No era culpa, era reconocimiento, miedo. Quizás si el miedo usara una máscara de empresario casual. Sofía, dijo, de repente más bajo. Siéntate, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Detrás de mí, Valeria empezó a llorar diciendo que estaba arruinando todo. Mateo me gritó que volvería arrastrándome. Mi madre dijo que no tenía idea de lo cruel que sonaba. Abrí la puerta, sentí el aire frío de la sierra golpear mi cara y sonreí, por primera vez de forma honesta en toda la noche. Ellos pensaban que la pelea acababa de empezar. No tenían idea de que yo ya había terminado el papeleo. Elena me encontró sentada en mi coche afuera de una farmacia cerrada 30 minutos después. No había llorado. Eso me asustó más que si hubiera llorado. Estaba sujetando el volante con ambas manos, mirando el reflejo de las luces de la calle en el parabrisas, sintiendo que mi vida se había dividido en 2 versiones. La hija que había sido entrenada para ser y la mujer que estaba a punto de quemar ese entrenamiento hasta los cimientos. Elena abrió la puerta del copiloto, se deslizó dentro y me dio un café sin preguntar si quería uno. Cuéntamelo todo, dijo. Le conté sobre el ultimátum, el mensaje de texto, la forma en que el rostro de mi padre cambió cuando vio el sobre. Cuando terminé, no me consoló con palabras vacías. Sacó un bloc de notas legal de su bolso. Así era Elena. Algunas personas traían compasión. Elena traía estructura. Empecemos por el principio, dijo. No emocionalmente, financieramente. Y así lo hicimos. El sobre nunca fue pensado como una dramática carta de confesión. Había escrito una meses antes, en un momento de debilidad, cuando todavía creía que ser comprendida me sanaría. Pero mi familia no temía la comprensión. Temía la rendición de cuentas. El verdadero sobre contenía copias de registros bancarios, documentos de préstamos, capturas de pantalla, facturas de proveedores, una declaración jurada ante notario público y un código QR impreso.
vinculado a una carpeta protegida con contraseña. Había encontrado la primera grieta por accidente, en el trabajo, mientras revisaba mi propio historial crediticio para una preaprobación. Se había abierto una línea de crédito personal a mi nombre 18 meses antes. La dirección de correspondencia era Maderas y Eventos Morales. El número de contacto autorizado era el de mi madre. La firma se parecía a la mía. Si solo hubieras visto mi letra en tarjetas de cumpleaños y no en documentos legales. Al principio, pensé que era un error del sistema. Luego revisé correos antiguos. Verifiqué estados de cuenta y encontré pagos hechos desde una cuenta conectada al negocio familiar. El préstamo había ayudado a cubrir gastos operativos, pero las fechas coincidían con los depósitos para la boda de Valeria, la reparación de la camioneta de Mateo y un misterioso retiro de efectivo, después de un proyecto de expansión fallido, que mi padre había ocultado a los inversionistas locales. Quería estar equivocada. Pasé 3 noches tratando de hacer que los números dijeran otra cosa. Se negaron. Los números pueden ser crueles, pero no adulan a nadie. Entonces Elena me ayudó a solicitar las copias correctamente. Sabía qué formularios llenar, qué lenguaje usar, a qué agencias contactar. Encontramos más. Un certificado de depósito que mi abuela me había dejado fue cobrado anticipadamente con papeleo que mi madre presentó como manejo familiar autorizado. Mi padre había usado mi nombre como aval en una solicitud de crédito a corto plazo con un proveedor. Valeria había firmado un contrato de boda prometiendo el pago final con reservas familiares y adjuntó una captura de pantalla del saldo de mi cuenta de ahorros, a la que nunca debería haber tenido acceso. La captura de pantalla había salido del teléfono de mi madre. Ese descubrimiento dolió de una manera que los gritos nunca pudieron. Significaba que no solo me habían presionado, habían planeado a mis espaldas. Yo no era una hija que dudaba en ayudar. Yo era una garantía. Elena y yo construimos el archivo con cuidado. Lo llamamos cronología Morales. Me dijo que no publicara nada sin asesoría legal, así que no lo hice. Hice algo más frío. Preparé 3 versiones. La versión 1 era para mi familia. El sobre. La versión 2 era para el prometido de Valeria, Andrés Cortázar, porque merecía saber en qué tipo de tormenta financiera se estaba metiendo antes de que su familia firmara cualquier cosa con Maderas y Eventos Morales. La versión 3 estaba programada para ser entregada a una pequeña lista de personas, solo si mi padre intentaba forzarme a salir, robar más dinero o acusarme públicamente. Esa lista incluía el Departamento de Prevención de Fraudes de la SOFIPO, el Registro Público, la aseguradora del negocio, 2 proveedores no pagados y el padre de Andrés, que había estado considerando una sociedad con mis padres para convertir el lugar en un centro de eventos de lujo. El código QR dentro del sobre no llevaba chismes, llevaba a documentos. Limpios, organizados, fechados, etiquetados, del tipo que no grita, pero hace que todos los demás empiecen a gritar. La noche después del ultimátum, empaqué mis cosas esenciales y me mudé al cuarto de huéspedes de Elena. Mi padre llamó 17 veces. Mi madre me envió mensajes con versículos de la Biblia sobre el perdón. Valeria dejó mensajes de voz que comenzaban con llanto y terminaban con amenazas. Mateo publicó un estado vago sobre gente desagradecida que olvida quién les dio de comer. También le tomé una captura de pantalla a eso. 2 días antes de la boda. Volví a la casa, mientras todos estaban en el salón para el montaje del ensayo. Coloqué el sobre contra la puerta principal, donde mi padre lo vería al llegar a casa. Por fuera, escribí una sola frase. Abre esto antes de pedirme otro peso. Luego me fui. Mis manos temblaban, pero no por duda. Era por el aterrador alivio de elegirme a mí misma por fin. A las 8:43 de esa noche, mi teléfono empezó a vibrar en la barra de la cocina de Elena. Yo estaba sentada en su mesa, mirando un plato de sopa que no había tocado, mientras ella revisaba una lista de verificación legal a mi lado. La primera llamada fue de mi madre, luego mi padre, luego Valeria, luego Mateo, luego mi padre otra vez. No contesté. Elena miró la pantalla y dijo, lo abrieron. Sentí un hueco en el estómago, aunque había estado esperando exactamente eso. Es extraño cómo la libertad todavía puede sentirse como miedo cuando te han castigado toda tu vida por desearla. Apareció un mensaje de voz.
luego otro, luego un texto de mi padre. Llámame ahora. No hagas ninguna estupidez. Un segundo después, Valeria texteó. ¿Qué le enviaste a Andrés? Todavía no le había enviado nada a Andrés. Esa era la belleza del sobre. Les mostraba lo que pasaría si seguían presionando. Les daba la oportunidad de decir la verdad antes de que la verdad saliera de casa sin ellos. Pero la gente que construye su vida sobre el control rara vez reconoce la piedad cuando viene con una fecha límite. Mateo texteó. Estás loca. Papá dice que puedes ir a la cárcel por esto. Casi sonrió. Cárcel por poseer documentos con mi propio nombre en ellos, por oponerme a una deuda falsificada, por negarme a financiar una boda construida sobre estabilidad robada. Mi teléfono sonó de nuevo, y esta vez Elena asintió hacia él. Déjalo ir al buzón. Deja que hable. La voz de mi padre llegó minutos después, tensa y sin aliento. Sofía, no tienes idea de lo que estás haciendo. Estos son asuntos familiares privados. Si envías esto por ahí, nos vas a destruir. Vas a destruir la boda de tu hermana. Vas a destruir el negocio que empezó tu abuelo. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, la ira se quebró en pánico. Por favor, podemos hablar. Vuelve a casa. Ahí estaba. No un lo siento. No un te robamos. No un falsificamos tu firma. Vuelve a casa. Regresa a la habitación donde sabían cómo manejarme. El buzón de voz de mi madre fue el siguiente. Estaba llorando, pero no el tipo de llanto suave que pide perdón. Era el tipo agudo que exige rendición. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre? Se ha matado trabajando por esta familia. Valeria está arriba llorando a mares. La familia de Andrés no puede saber. La gente va a malinterpretar las cosas. Siempre te tomas todo tan literal. Íbamos a arreglarlo. Íbamos a... La frase favorita de la gente. Atrapada. Demasiado tarde. El mensaje de Valeria fue peor. Sofía, si Andrés me deja por tu culpa, nunca te lo perdonaré. Estás celosa. Siempre has estado celosa. No soportabas que yo fuera feliz por una vez. ¿Por una vez? Pensé en sus concursos, su coche, sus deudas pagadas en silencio, sus errores suavizados como estrés, sus sueños financiados con mi trabajo. La antigua Sofía se habría sentido culpable. La nueva Sofía anotó la hora de la llamada. Luego vino el giro que no esperaba. A las 10:12, Andrés me llamó. Me quedé mirando su nombre hasta que la llamada se cortó. Me envió un mensaje de texto inmediatamente después. No sé qué está pasando, pero Valeria está histérica y tu papá dijo que los estás chantajeando. ¿Es verdad? Le mostré el mensaje a Elena. Ella respiró hondo. Aquí es donde dejas de proteger a todo el mundo. Así que le envié a Andrés un solo mensaje. Tengo documentos que involucran mi nombre, mi crédito y los pagos de la boda. Estoy dispuesta a enviártelos directamente. No discutiré esto a través de mi padre. Respondió en segundos. Envíalos. Mi pulgar se detuvo sobre el archivo. Ese fue el último momento en que casi me detengo. No porque merecieran protección, sino porque una parte herida de mí todavía quería una familia a la que volver. Luego recordé tener 17 años, renunciando a la beca. Recordé tener 19, escuchando a Valeria ser elogiada por mi trabajo. Recordé estar sentada en terapia, incapaz de nombrar lo que yo quería. Recordé a mi padre diciendo que podía largarme si no pagaba, y presioné enviar. Para la medianoche, Andrés tenía los documentos. Para las 12:19, mi padre llamaba tan repetidamente que Elena puso mi teléfono boca abajo. Para las 12:31, Valeria envió una sola frase. La boda sigue en pie, porque yo lo digo. Pero a la mañana siguiente, Valle de Cedros despertó con susurros. Los padres de Andrés tenían preguntas. Los proveedores tenían preguntas. El oficiante tenía preguntas. Y por primera vez en mi vida, mi familia no pudo responderle señalándome a mí y llamándome la difícil. No fui a la boda como invitada. Fui como una acreedora de mi propia vida. Puede sonar frío, pero el frío era la única razón por la que seguía en pie. Elena me llevó a Maderas y Eventos Morales a las 11 de la mañana, 2 horas antes de la ceremonia. El estacionamiento ya estaba medio lleno. Listones blancos colgaban de la cerca. Un arco de cedro tallado estaba cerca de la entrada.
El mismo arco del que mi padre se había jactado que haría de la boda de Valeria, el evento del que Valle de Cedros hablaría durante años. Tenía razón, solo que no de la manera que imaginaba. Llevaba un vestido azul marino, tacones bajos, y no llevaba bolso, excepto una delgada carpeta que Elena me había ayudado a preparar. Dentro había copias de mi borrador de denuncia policial, cartas de disputa de crédito y una demanda de reembolso. Mi padre me vio cerca de la entrada lateral y corrió hacia mí tan rápido que uno de los padrinos se hizo a un lado. Su rostro se veía más viejo que hace 3 días. Tienes que irte, Ciceo, o quédate y sonríe, pero no vas a avergonzar a esta familia. Ustedes ya hicieron eso, dije. Su mandíbula se tensó. Te lo advierto. No, dije. Está negociando con alguien a quien ya no puede amenazar. Mi madre apareció detrás de él, pálida bajo demasiado maquillaje. Sofía, por favor, hoy no. Eso casi me hizo reír. Nunca había habido un día conveniente para mi dolor. Valeria salió en una bata de satén, con el pelo recogido, los ojos hinchados de llorar. ¿Estás feliz?, exigió. Andrés no me habla. Sus padres actúan como si yo fuera una criminal. ¿Sabías de la captura de pantalla del saldo de mi cuenta?, pregunté. Ella desvió la mirada. Esa fue mi respuesta. Antes de que pudiera hablar, Andrés salió del salón principal con su traje, sosteniendo su teléfono. Su padre lo seguía, junto con 2 proveedores y una mujer de la aseguradora del lugar que reconocí de los correos. La expresión de mi padre cambió de la rabia al cálculo. Esto es un malentendido, anunció, usando de repente su voz pública. Un desacuerdo familiar que se está exagerando. Andrés miró a Valeria. ¿Adjuntaste el estado de cuenta de Sofía a nuestra estimación de financiamiento de la boda? Valeria se echó a llorar. Pensé que mamá tenía permiso. Mi madre susurró. Valeria. Mateo irrumpió por la puerta lateral, con la cara roja de ira. Esto es una locura. Todos actúan como si Sofía fuera una víctima porque hizo una hoja de cálculo. Elena dio un paso adelante, tranquila como una navaja. En realidad, hizo una cronología. Y los documentos muestran el uso no autorizado de su identidad. La palabra identidad cambió el aire. Los invitados cercanos se giraron. Alguien dejó de arreglar flores. Mi padre me agarró del brazo. No lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón, pero sí para recordarme quién había sido siempre en privado. Miré su mano, luego lo miré a él. Suéltame. Lo hizo. El padre de Andrés, Carlos Cortázar, abrió el archivo del QR en su tableta. Arturo, dijo lentamente, mi empresa se estaba preparando para cofirmar un préstamo de expansión contigo el próximo mes. Mi padre tragó saliva. Carlos, este no es el lugar. ¿Usaste el perfil crediticio de tu hija para cubrir déficits del negocio?, preguntó Carlos. El patio quedó en silencio. Mi madre empezó a sollozar. Valeria susurró el nombre de Andrés, pero él se alejó de ella. Te pregunté anoche si había algo más, dijo él. Me dijiste que Sofía era inestable. Esa palabra aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Inestable. El disfraz final que habían intentado forzarme a usar. Abrí mi carpeta y le entregué a Andrés una copia de la cronología. Me llamaron egoísta por negarme a pagar esta boda. Me dijeron que transfiriera mis ahorros o me largara, así que me largué, y me llevé la verdad conmigo. Mateo bufó, pero su voz temblaba. Estás destruyendo a nuestra familia. Me volví hacia él. No, me niego a ser el cimiento de una casa construida para aplastarme. Fue entonces cuando uno de los proveedores habló. Arturo, ¿nuestros pagos finales están seguros o no? Otra invitada murmuró que había reservado el salón para la recepción de su hija. Alguien más preguntó si los depósitos estaban a salvo. El pánico se extendió por el patio como fuego en hojas secas. Mi padre intentó hacer que la gente entrara, pero nadie se movió. Carlos Cortázar cerró la tableta. La boda se pospone. Valeria gritó, ¡No! Andrés se quitó el butoniere y lo colocó en una mesa cercana. No se pospone, dijo en voz baja. Se cancela. Valeria se derrumbó en una silla, sollozando tan fuerte que su maquillaje se corrió por su cara. Mi madre corrió hacia ella. Luego me miró con puro odio.
como si yo hubiera falsificado las firmas, como si yo hubiera vaciado las cuentas, como si yo hubiera construido la mentira y los hubiera obligado a vivir dentro de ella. Mi padre sacó su teléfono y me llamó mientras estaba parado a 3 metros de distancia. Quizás porque quería que la conversación quedara grabada a su manera. Quizás porque el control se había convertido en un reflejo. Dejé que sonara 1, 2 veces y luego contesté. Su voz tembló a través del altavoz y a través del patio al mismo tiempo. Sofía, deshaz esto, por favor. Te lo ruego. Diles que fue un malentendido. Todos lo oyeron. La súplica, el miedo, la admisión escondida detrás de la petición. Miré el arco de cedro, las sillas blancas, el negocio familiar que había consumido mi infancia y que intentó consumir mi futuro. Luego dije, no, una pequeña palabra. Años de silencio terminaron dentro de ella. Querían mis ahorros. Continué. Ahora pueden dar cuenta de cada peso que tomaron. Colgué. Detrás de mí, la casa estalló en un caos de gritos y llantos, justo como el gancho de mi vida había prometido. Pero no me quedé a ver cómo se quemaba todo. La venganza no siempre se trata de pararse en las llamas. A veces, se trata de alejarte, mientras las personas que encendieron el fósforo finalmente sienten el calor. ¿Qué crees que significa realmente la familia cuando la sangre se convierte en solo otra excusa para explotar a alguien? Las consecuencias oficiales tardaron más que el colapso público, pero fueron más pesadas. En una semana, la familia de Andrés se retiró de la sociedad de expansión. Sin ese dinero, Maderas y Eventos Morales no pudo cubrir varios saldos de proveedores que mi padre había estado retrasando. 2 parejas cancelaron sus reservaciones después de escuchar que los depósitos podrían haber sido mal administrados. Luego siguieron más. Valle de Cedros. Es un pueblo pequeño. Y los pueblos pequeños no necesitan periódicos cuando tienen los pasillos del supermercado, los estacionamientos de la iglesia y madres con chats grupales. Mi padre intentó controlar la historia al principio. Le dijo a la gente que yo era emocional, luego desagradecida, luego confundida. Pero los documentos tienen una forma de sobrevivir a los adjetivos. La Sofipo abrió una investigación por fraude. Presenté denuncias por robo de identidad y disputé la línea de crédito no autorizada. Elena me conectó con un abogado que no sonreía mucho, pero sabía exactamente dónde presionar. Mis padres finalmente aceptaron un plan de pago porque la alternativa era peor. Mucho peor. El certificado de depósito de mi abuela tuvo que ser restaurado con multas. El préstamo no autorizado fue eliminado de mi historial crediticio después de la investigación. Maderas y Eventos Morales no cerró de inmediato, pero cambió. La sala de exhibición abría 3 días a la semana, en lugar de 6. El salón de eventos perdió su brillo. La gente dejó de llamar a mi padre una historia de éxito local y comenzó a llamarlo alguien complicado, que es lo que los pueblos educados dicen cuando quieren decir deshonrado. Mi madre me envió un largo correo electrónico sobre cómo el dolor hace que la gente haga cosas desesperadas. Nunca usó la palabra perdón. Valeria se mudó de la casa 2 meses después, cuando Andrés terminó el compromiso para siempre. Escuché que consiguió un trabajo gestionando citas en un consultorio dental en la ciudad. Una parte de mí esperaba que el trabajo le enseñara lo que los elogios nunca pudieron. Mateo dejó de publicar sobre la lealtad después de que uno de sus amigos comentó: «No pagó la camioneta tu hermana con su crédito». Ese comentario desapareció, pero no antes de que la mitad del pueblo lo viera. En cuanto a mí, no volví. Alquilé una pequeña oficina en un segundo piso, arriba de una panadería, y abrí Morales, asesoría y confianza, un servicio de contabilidad y coaching financiero para trabajadores, viudas, pequeños contratistas y cualquiera que se sintiera intimidado por el dinero porque alguien más lo había usado para controlarlos. Mi primer escritorio fue de segunda mano. Mi letrero era simple. Mi paz fue cara, pero era mía. Hubo noches solitarias. No voy a fingir que la libertad se sintió fácil todos los días. A veces extraño la idea de mi familia con tanta fuerza que se sentía físico. Pero tuve que hacer el duelo por la familia que desearía haber tenido antes de poder dejar de volver a la familia que realmente existía. La terapia ayudó. Elena ayudó. El trabajo ayudó. Más que nada, la verdad ayudó. No del tipo dramático que la gente grita en las películas,
sino del tipo silencioso que te repites a ti misma cuando la culpa llama a la puerta. Yo no destruí a mi familia al exponer el daño. El daño ya estaba allí. Simplemente dejé de decorarlo. La lección que me llevé de todo esto es simple, pero me tomó 26 años creerla. La familia no es un lugar donde debes sacrificarte incondicionalmente para ganar amor. El amor real no requiere que te conviertas en la sombra de otra persona. El amor real no llama al robo un malentendido, al favoritismo tradición o al silencio lealtad. A veces, defender la justicia no es cruel. A veces, es el primer acto honesto de respeto propio que se te ha permitido elegir. Si alguna vez has sido la Sofía de tu familia, la responsable, la invisible, la que se esperaba que pagara, perdonara, sonriera y desapareciera, quiero que sepas esto. Tu vida no es una cuenta compartida para personas que se niegan a valorarte. Tus sueños no son egoístas, porque alguien más quiera tus recursos. Tus límites no son una traición. Son la prueba de que finalmente entiendes tu propio valor. Así que dime, ¿alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo? Comparte tu historia en los comentarios, porque alguien que la lea podría darse cuenta de que no está solo. Y quizás ese será el primer paso hacia su propia libertad. Esperamos que esta historia ficticia te haya dado tanto drama como perspectiva, recreada únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que te recuerde que ser decepcionado por alguien no te hace tonto. Lo que importa es si aprendes, te proteges mejor y te niegas a repetir el mismo patrón.